noches, bienvenidos. Comienza de esta manera un nuevo resumen de la televisión pública en una nueva semana, después de disfrutar un ratito de Peter Capusotto y sus videos, gran programa que tenemos aquí en la televisión pública. Nosotros vamos a compartir con ustedes un rato de información, media hora exactamente. Y ustedes saben que este programa tiene deportes y que de eso se ocupa una señorita, que es Gabriela Previtera. Gaby, muy buenas noches. ¿Cuáles son los títulos del deporte? Muy buenas noches, Pablo. Se ha cerrado una nueva fecha en el fútbol argentino con muchos goles y en un ratito repasamos eso y sobre todo la previa del Superclásico que ya se viene el fin de semana. Y los lunes este programa tiene un analista político y es el señor José Natanson. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a hablar hoy del Día contra la Penalización del Aborto que se celebró ayer en todo el mundo, una marcha importante hoy en Argentina. Vamos a hablar de cómo se está dando esa situación en la Argentina y en el resto de los países. Y hablando de cuestiones internacionales, la Argentina continúa con su conflicto con los fondos buitre. Y hoy tuvimos que vivir lamentablemente un nuevo capítulo de este tema. Tiene que ver con el juez que lleva la causa, el juez neoyorquino Tomás Griesa, que hoy declaró el desacato del Estado argentino. Lo amplía Félix Taylor. El magistrado consideró que la Argentina está en desacato por incumplir su fallo en el conflicto con los fondos buitre, pero no fijó aún el monto que debería pagar por día en concepto de multa. La figura de desacato, así como la implementación de sanciones económicas y de otro tipo para el país, fueron solicitadas por los fondos buitre. El gobierno argentino envió notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez Griesa en rechazo a la medida. En un comunicado de la Cancillería, además, se afirma que la decisión de Griesa es violatoria del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, que establecen que los Estados Unidos de América, como Estado, es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como esta decisión del Poder Judicial. El comunicado aclara además que la medida de Griesa no tiene ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina. La Cancillería reafirma también la decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países. Además, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que el gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional al salir al cruce esta noche de la decisión del juez norteamericano Tomás Griesa. En su cuenta oficial en la red social Twitter, la jefa de Estado reiteró lo dicho por la Cancillería a través de un comunicado de prensa esta tarde y resaltó que Griesa ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado soberano por pagar una deuda luego de fracasar en su intento de obstruir la reestructuración de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en el derecho internacional el desacato a un Estado no tiene consecuencias. Se puede decretar el desacato de una persona física o de una persona jurídica, de una sociedad anónima, supongan ustedes. Se puede establecer el desacato de los bancos. Esto sí puede decir Griesa que va a establecer el desacato del banco en el Citi, suponga usted, ¿no? Pero de ninguna manera del Estado argentino. Es una sinrazón. Voy a decirlo en latín. Desacato a las pelotas. Realmente no tiene ninguna capacidad. Es indignante. Nosotros somos un Estado soberano. Y Griesa, juez municipal, como dice la presidenta Cristina, nos trata como si fuéramos un particular, una persona jurídica civil o una persona humana. Y nosotros somos un Estado soberano. Realmente es indignante. Y es el Poder Judicial norteamericano. Porque Griesa tiene por encima de él una Cámara de Apelaciones y por encima de la Cámara está la Corte. Es indignante lo que está pasando. Es realmente hacer terrorismo. Porque esto impacta no solamente en la Argentina, sino impacta en cualquier país que quiera reestructurar la deuda. Más de 60 diputados nacionales junto a activistas y diversas organizaciones sociales se comprometieron hoy para que antes de fin de año se trate en el Congreso el proyecto de opción voluntaria de interrupción del embarazo.
campaña en la Argentina y estamos pidiendo que el Congreso sancione un proyecto de ley que tiene la firma de más de 64 diputados nacionales de un amplio arco político. Creemos que es muy importante para la vida, para la salud de las mujeres, por el derecho a decidir. Yo creo que hay condiciones para que se trate, por lo menos en algunas de las comisiones. La Comisión de Legislación Penal es la que tiene cabecera y creo que sería muy importante que después de esta actividad, después de esta gran cantidad de firmas que logramos juntar, tenga tratamiento en la Comisión de Legislación Penal. Cuesta aceptar todavía determinado tipo de argumentaciones sostenidas en prejuicios o en concepciones realmente muy viejas, pero que en el fondo terminan siendo funcionales al mantenimiento de una hipocresía mayúscula que es que todo el mundo sabe de la existencia de un negocio millonario y clandestino que lucra con la vida de las mujeres. En el Día por la Despenalización y la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, celebrado ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó una jornada federal que incluyó un abrazo al Congreso Nacional. Además, durante todo el día se realizaron paneles de debate y foros que exigieron que el Congreso abra el debate para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo en casos de violación, malformaciones incompatibles con la vida y riesgo para la salud de la mujer. Las organizaciones sociales también reclamaron el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que está dormido en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja que preside la diputada Patricia Bullrich del PRO. Existen grupos fundamentalistas minoritarios que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, como se opusieron en su momento a la ley de divorcio, a la educación sexual integral y a la muerte digna. Uno de ellos es la ONG Pro Familia, que accionó para impedir que una mujer víctima de trata interrumpiera un embarazo no deseado, caso que contó con la complicidad del director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Marcó, amparado por el gobierno de Mauricio Macri, que además violó el derecho de protección de la identidad. En este caso, también estuvo implicada la doctora Miriam Rustán de Estrada, cuñada de Santiago de Estrada, conocido como el obispo en los ámbitos políticos y eclesiales, que tiene una gran influencia en el gobierno porteño del PRO, quien cuenta con varios cuadros de la curia en sus equipos pedagógicos y educativos. José Nathanson, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Pablo. Veíamos en estas noticias cómo se hace presente en la Argentina finalmente el debate por la despenalización del aborto. Sí, sí. ¿Cuál es la situación en el mundo? No sé por dónde querés empezar esta columna. Podemos empezar por ese lado, si querés. Mira, la verdad es que hace un tiempo, hace unos años, hace unas décadas, el aborto estaba prácticamente prohibido en prácticamente todos los países del mundo. Esto ha ido cambiando y diferentes países del planeta fueron legalizando el aborto en diferentes circunstancias, en algunos casos cuando está en peligro la vida de la madre o la vida cuando hay un riesgo de salud para la vida de la madre, y en algunos otros casos cuando la madre considera que no quiere seguir con ese embarazo y que quiere interrumpirlo. Podemos ver, si te parece, el primer mapa en donde están señalados con diferentes colores los diferentes, uno podría decir, grados de despenalización del aborto. En rojo, los países que están señalados en rojo son los países en los cuales el aborto está totalmente prohibido o solo está habilitado si se comprueba de manera muy fehaciente que la vida de la madre corre peligro. Casos en los que incluso la Iglesia a veces admite que puede la madre someterse a un aborto. Estos son los países en los cuales uno podría decir están más atrasados en materia de lucha por la despenalización del aborto, los que están señalados en rojo. Los que están señalados en naranja son los que admiten la interrupción voluntaria, la interrupción del embarazo en ciertos casos. Argentina es uno de ellos, y los que están señalados en verde son aquellos países en los cuales el aborto es totalmente legal, al menos hasta las 12 semanas de gestación. Podríamos decir que, y para, digamos, no irritar a nuestros amigos los antropólogos, podemos decir que los países con mayor grado de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico, que son los países del norte, uno ve ahí Canadá, ve casi toda Europa, ve Estados Unidos, son aquellos países en los cuales el aborto es legal de manera total, es decir, está despenalizado la interrupción del
del embarazo. Hay algunas excepciones, por ejemplo en Europa se ve un poco chiquito, pero si el televidente hace el esfuerzo se puede ver. En Europa, por ejemplo, Irlanda y Polonia son dos países en los cuales el aborto está penalizado. No es casual que son dos países con mucha influencia de la Iglesia Católica, claro, digamos. Pero en general, en Europa y Estados Unidos podemos decir que en el norte del mundo, en los países más desarrollados del mundo, en los países de mayor nivel de desarrollo económico y social, el aborto está totalmente despenalizado. Si vamos a ver el mapa de América Latina, es interesante comprobar cómo se traduce esta realidad en nuestro continente. En verde están marcados los países en los cuales el aborto también está despenalizado. Como verás, son muy poquitos, Pablo, son muy poquitos. Tenemos ahí México, en realidad no es que esté despenalizado en todo México, sino en México DF. México el Código Penal es como Estados Unidos, cada estado tiene su código penal y decide sus propias leyes penales. En el DF está despenalizado, pero también en Cuba, en Puerto Rico, en Guyana. Son los casi únicos países en los cuales está despenalizado, con una excepción interesante que es Uruguay, que es el único país junto con Guyana de Sudamérica en donde está despenalizado el aborto. Uruguay es un país muy avanzado en estos temas, así como hace un tiempito hablamos de la despenalización del consumo de droga, de marihuana. En Uruguay hablamos de la despenalización del consumo, de la producción y de la venta minorista de marihuana en Uruguay bajo regulación estatal. Uruguay hace 2 años decidió despenalizar el aborto, sancionó una ley que esta vez no fue vetada, porque la vez anterior había... segunda vez. Claro, la primera vez había sido vetada por Tabaré Vázquez, la segunda vez con Pepe Mujica de presidente no fue vetada, y vos sabés que se convocó un plebiscito en Uruguay para derogar la ley. O sea, los sectores más conservadores, los sectores de la Iglesia, convocaron a un plebiscito en Uruguay para derogar la ley, pero como solo votó menos del 25%, que es lo que establece la ley uruguaya, que tiene que asistir para que el plebiscito sea válido, el 25% de las personas a votar, como solo votó el 9%, el plebiscito cayó y el aborto es totalmente legal en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación. Hay algunas cosas como que hay que someterse a algunos controles y se le pide a la mujer que se tome 5 días para reflexionar antes de someterse a la intervención, pero básicamente Uruguay es el único país de Sudamérica en donde el aborto es totalmente legal, y hay algunos países que están realmente atrasados en materia de aborto, como por ejemplo Chile, donde el aborto está prohibido en todas sus formas. Chile es un país muy conservador, de hecho fue el último país del hemisferio occidental en legalizar el divorcio en Chile. Bueno, esa es una situación particular. En Argentina, Pablo, la cuestión es la siguiente: hay un proyecto que está presentado por 64 legisladores, lo decía recién el informe, de prácticamente todas las bancadas. Hay un consenso dentro de este grupo transversal, hay legisladores del Frente para la Victoria, del PRO, del macrismo, de UNEN, de todo, del socialismo, ni que decir, de un montón de partidos. Está presentado, ya cayó 5 veces. O sea, ya hubo 5 veces que no adquirió estatus parlamentario, estado parlamentario. Tiene que pasar por la Comisión de Legislación Penal, por la Comisión de Familia, etcétera. Dentro del oficialismo del Frente para la Victoria hay algunos que se oponen, algunos que están a favor. El otro día Diana Conti declaró una buena nota en Página 12 de Mariana Carabajal, que es una periodista del canal que trabaja mucho estos temas. Diana Conti decía: la presidenta no lo impulsa, pero tampoco dio orden de frenarlo. Y a veces uno tiene la sensación de que si el proyecto de despenalización del aborto no sale con este gobierno, va a ser difícil que salga después. Sí. Digamos, ¿no? Yo en esto, y ya tenemos que cerrar, José, sí, pero 2 cosas que a mí me parecen como improbable que esto avance. Por un lado, lo concreto es que la presidenta se ha manifestado más de una vez en contra, lo cual eso, entiendo lo que dice Diana Conti, que no lo está frenando, pero es cierto que no lo va a impulsar. Y, y sin un apoyo decidido del gobierno es difícil. Y lo otro es que tenemos un papa argentino. Sí, también. El poder del lobby que en ese sentido, a partir de eso, tiene la Iglesia Católica en la clase política, es lo estamos viendo, digamos, Pablo, en el tratamiento del proyecto de Código Civil, que está saliendo con algunos de los reclamos que había planteado la Iglesia. Cosas que dicen, como en su momento la ley de matrimonio igualitario, de la cual Bergoglio se opuso. Imagínate Bergoglio Papa. Una ley que no hubiese salido probablemente. Sí, es probable. Es difícil, pero bueno, está bien. Es un tema que avanza en el mundo, digamos. Claro, que por lo menos se llegue al Congreso a debatirlo. Sí. Muchísimas gracias, José. Nosotros tenemos más información. Este es el momento del picado de noticias. La Fiscalía pidió 3 años de prisión para Domingo Cavallo por la causa Mega Canje. El lunes se conocerá el veredicto. Juan Carlos Molina, titular de la Cedronar, consideró que no hay que criminalizar al que consume y presentará un proyecto de ley.
Smata destacó que el plan oficial Procreauto alejó el fantasma de la desocupación y redujo las suspensiones un 70%. Alejandro Banoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, confirmó que se investigarán maniobras cambiarias de contado con liquidación. Se negaron a declarar los ex jefes de la 12, Mauro Martín y Maximiliano Massaro, en el juicio por el crimen de Ernesto Cirino, asesinado a golpes en 2011. Cablevisión incluyó a CBA 24N en su grilla luego de más de 3 años de batallas judiciales. Se trata del canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo ha obligado y en Córdoba entonces damos un paso positivo, importante, insisto, para garantizar la pluralidad, la diversidad, que es la esencia de la ley, que es el objetivo de la ley, que estén absolutamente todas las voces. Esas voces que este grupo siempre ha querido lesionar, siempre ha querido lastimar. Taxistas independientes se manifestaron contra un proyecto de ley que busca obligar a los choferes monotributistas a entrar en relación de dependencia. Hubo graves incidentes. Mañana se conocerán las nominaciones argentinas a los premios Goya, Sur y Oscar. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, supervisó hoy las obras que se están ejecutando en la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento y anunció que todas las estaciones de la línea serán nuevas. Y este es el tuit del día, es de Hijos Capital. Dice: Salta, condenaron a perpetua a los 6 genocidas, 3 de ellos también por violación. 538 genocidas condenados. Hijos Capital, en referencia a la causa Ametán. Todos los acusados fueron condenados a prisión perpetua. La sentencia fue leída esta tarde en la Sala de Grande Juicio de la Ciudad Judicial. Familiares de las víctimas celebraron la resolución. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió a familiares de los 4 navegantes del velero Tunante 2 que naufragó en las costas del sur de Brasil el 26 de agosto. En las últimas horas, y luego de que Brasil suspendiera la búsqueda activa, un avión argentino y otro uruguayo iniciaron sus propios rastrillajes. Los aviones fueron programados en colaboración con la corbeta Drummond de la Armada Argentina, que se encuentra en el área de búsqueda desde el domingo 21 de septiembre y con la que mantuvieron un permanente contacto radial. Ambos vuelos de exploración se realizaron en aguas jurisdiccionales de Uruguay. Hubo indicios de que el barco no se hundió. O sea, no hay ningún indicio de que el barco se haya hundido. Tenemos la actividad de los teléfonos satelitales durante 48 horas postumbada, 24 horas después de que el buque noruego los haya dejado de avistar y cuando estaba finalizando la tormenta. Sabemos que ellos estaban bien, sabemos que el casco no estaba dañado y la gente y los expertos en la náutica nos explican que si el casco no está dañado, eso puede subsistir flotando perfectamente, así que sabemos que no se hundieron frente al noruego, sabemos que tienen que estar a flote. La Universidad de 3 de Febrero realizó un informe sobre la situación en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal y del bonaerense. Un análisis muy importante que hizo la Universidad de 3 de Febrero. Vamos a verlo. El informe fue realizado por la Universidad de 3 de Febrero. El trabajo se dividió en diferentes etapas. Este es un estudio que está hecho en base a unas encuestas, a 1013 encuestas realizadas en el Servicio Penitenciario Federal del Sistema Penitenciario Bonaerense y que compara con otras 5.000 encuestas que fueron hechas en otros 5 países de la región. Es decir, este estudio lo que nos permite es dimensionar la magnitud del problema que tenemos. Según el informe de la universidad, el 57% de los internos tiene entre 18 y 30 años y un 52% no asistió al colegio o llegó solo al primario. Nosotros sabemos que el 80% de las personas que están presas tuvieron un arma de fuego en sus manos antes de haber cumplido 15 años. La mayoría de la gente en Argentina no ha terminado la escuela secundaria, pero solamente un 23% no habían terminado la escuela primaria. Comparado con otros países, este porcentaje es relativamente bajo. En la mayoría de los otros países, casi la mitad de los presos no habían completado la escuela primaria. En Argentina, solamente el 23% no la habían completado. Pero, y esto es algo bueno, en las cárceles argentinas la gran mayoría completa o termina o estudia porque existen buenos sistemas educativos y de trabajo dentro de las cárceles argentinas en general, no en cada una en cárcel en particular, pero en general son buenos los servicios de educación y de trabajo.
Se reanudó el juicio oral por la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal 2 ordenó reforzar la seguridad ante posibles incidentes tras la expulsión de uno de los abogados querellantes, Gregorio Dalbón, quien dio una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales. En la jornada, el juicio continuó con la declaración testimonial de un maquinista y de algunas de las víctimas representadas por Dalbón y que fueron asistidas por sus socios. Disculpas de nada en la búsqueda de la verdad. Yo no tengo que pedir disculpas. El que tiene que pedir disculpas es el motorman, los empresarios, los políticos. Yo soy abogado. Los que tienen que pedir disculpas, en todo caso, quizás, de alguna manera, sean los jueces a las víctimas que represento, que las dejan huérfanas del abogado que eligieron. Para el doctor Dalbón, el único responsable es Marcos Córdoba, después de que en un primer momento de la causa había pedido que declarase no solo la señora presidenta, sino todos los ministros del área que la seguían. Misteriosamente ahora para el doctor Dalbón el único responsable es Marcos Córdoba. Para nosotros no, nosotros seguimos insistiendo en que Marcos Córdoba, si tiene un grado de responsabilidad, que sea la justicia la que lo determine y la que lo condene, si así tiene que hacerlo y así lo considera. Igualmente nosotros siempre vamos a ser solidarios con los clientes, porque el doctor Dalbón tiene clientes, nosotros tenemos familiares muertos, acá hay una diferencia también ahí que es absolutamente imposible de reducir. Pero así todo, con sus clientes, nosotros somos absolutamente solidarios y celebramos que a pesar de que el doctor Dalbón no puede estar nunca más adentro de las audiencias, sus clientes puedan ser defendidos por abogados de su equipo. El Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial de España, suspendió por unanimidad el referéndum separatista convocado por la región de Cataluña para el 9 de noviembre. La medida deja al gobierno catalán sin cobertura legal para organizar el plebiscito. De esta manera, los 12 magistrados admitieron los trámites de inconstitucionalidad contra la convocatoria catalana que presentó el gobierno de Mariano Rajoy. La suspensión se extenderá por 5 meses y se puede prorrogar. Recordemos que en 2012 las autoridades catalanas plantearon la posibilidad de un plebiscito para separarse del resto del país y el gobierno nacional siempre respondió que no lo permitiría. Un hombre tomó como rehén a una persona y amenazó con volar un hotel en Brasilia durante 6 horas y luego se entregó a la policía. El individuo se había registrado temprano en la mañana en el Hotel St. Peter y subió al piso 13 golpeando todas las puertas y diciendo a los huéspedes que abandonaran el edificio ya que iba a cometer un acto terrorista. En el lugar trabajaron 3 negociadores de las fuerzas de seguridad que finalmente convencieron al hombre para que liberara al rehén y se entregara. Una vez detenido, los efectivos corroboraron que tenía un arma de juguete. Fue identificado como Jack Sousa dos Santos y fue secretario de Agricultura en 2009 y 2012 en la municipalidad de Tocantins. Cuarta noche de protestas en Hong Kong. El grupo Occupy Central demanda al gobierno chino el retiro del plan para aprobar los candidatos de las próximas elecciones en 2017. China advirtió que no tolerará apoyo externo para lo que calificó de movimientos ilegales a los grupos que lideran las protestas en el centro de la ciudad. El popular periódico chino Huangqi Jiboa acusó a Washington de intentar aplicar la experiencia de las revoluciones de colores en Hong Kong, aludiendo a las movilizaciones desarrolladas en Europa Oriental después de la caída del muro de Berlín. Deportes en este programa, Gabriela Previtera, ¿vamos a hablar de fútbol? Vamos a hablar de fútbol y con muchísimos goles en la previa, en la antesala de lo que será un nuevo superclásico del fútbol argentino. Muy bien, adelante. Vamos a arrancar con los 2 partidos que han cerrado una nueva jornada, la número 9, aquí en el torneo de transición de la Primera División. Y dije, muchos goles, mismo resultado para los 2 partidos. 3-0 la goleada de Arsenal jugando como local frente a Godoy Cruz. Gran ejecución de tiro libre para poner el 1-0 para este conjunto de Sarandí. El primer gol fue a los 13 minutos de Brian Alemán, un equipo conducido por Martín Palermo, que todos los puntos que tiene los sumó como local. Suma 13 unidades, solamente con River no pudo. Después ha ganado todo lo que ha jugado allí en el estadio del Viaducto. El segundo fue de Emilio Zelaya, gran maniobra en la previa, la asistencia, y aparecía el ex Rosario Central para poner un gol más. El 2-0 parcial, iban 23 minutos de la primera etapa y a los 31, todo en la primera etapa, todo en el primer tiempo. Emilio Zelaya otra vez pone el tercer y último gol para Arsenal, goleó a Godoy Cruz 3-0 y sigue sumando como local. Godoy Cruz, por el contrario,
no puede salir de la zona baja de la tabla de posiciones. 3-0, mismo resultado para el partido que se jugó en Rosario. En el estadio Coloso Marcelo Bielsa no pudo Newell's frente a Banfield, al equipo conducido por Matías Almeida, que ha goleado 3-0. Un Banfield que juega realmente bien, que tiene individualidades muy buenas como la de Juanito Cáceres, el ecuatoriano, que fue de River, que River no lo quiso en sus filas y que fue a parar a Banfield, donde hizo una gran campaña en la B Nacional y ahora también en la primera división. Ricardo Tito Noir marcaba también un muy lindo gol para poner el 1-0. Iban 14 minutos del primer tiempo, cuando el ex Boca pegaba ese derechazo y ponía el 1-0. El 2-0 iba a llegar en el minuto 34. Walter Orbiti de Palomita decía que el partido estaba 2-0. Todo esto en la primera etapa. Faltaba todavía para que termine el primer tiempo. El partido ya estaba 2-0 y con ese resultado Newell's podría haber descontado, más allá de haber tenido alguna que otra situación de peligro. En esta jugada el árbitro del partido terminaba cobrando infracción y penal. Entendía que el arquero había salido mal y que por eso le daba esta ejecución desde los 12 pasos. Y el propio serbio le iba a contener el penal a Maxi Rodríguez. Tras el rebote salvaban todos los jugadores de Banfield que estaban cerca de la pelota, lo que podría haber significado el descuento en el partido. Seguía 2-0 y el taladro, fíjense lo que hace Juanito Cáceres. Se va solo con la pelota, desde atrás lo corrían, no lo podían alcanzar. Y eso que no era tanta la corrida, pero lo cierto es que hubo un error en la defensa de Newell's, lo aprovechó el ecuatoriano y el partido terminó 3-0. De esta forma se cerró una nueva fecha en el fútbol argentino, la 9ª, y está claro que todo el mundo siempre, desde que se empieza con el sorteo de los partidos del fixture de cada uno de los campeonatos, espera este partido, que se va a vivir el próximo domingo por la tarde, que lo vas a ver a través de nuestra pantalla. Estamos hablando del superclásico del fútbol argentino. River y Boca, que de a poquito comienza a jugarse. Se palpita una previa donde River puede llegar a mantener los mismos 11 que consiguieron ayer el empate frente a Lanús. Llega puntero del campeonato con 21 unidades. Invicto, es el único equipo que todavía no ha perdido en lo que va del campeonato. Y el último antecedente fue este, Ramón Díaz saludándose con Juan Román Riquelme. Riquelme que ya no está en Boca, un partido que terminó 2-1 en victoria de River. Tampoco está Sabela como entrenador de la selección, tampoco está Bianchi, tampoco está Ramón Díaz. Lo cierto es que llegan con realidades totalmente distintas. Boca, por el contrario, viene de ganar, pero quiere tratar de remontar en este campeonato local. Se comienza a jugar ya en lo que tiene que ver con los escritorios, porque River no quiere a Germán Delfino, porque Boca no quiere como árbitro a Néstor Pitana. Se va a sortear en las próximas horas el árbitro y ya hay algunos que picaron en punta. Entre ellos está Mauro Vigliano y Diego Aval. Mauro Vigliano, desde que le tocó dirigir a Boca, ha tenido buenas presentaciones, 2 victorias para el conjunto Geneise, 2 empates y 1 derrota. Por el contrario, su experiencia con River ha tenido 9 encuentros, pero lo importante pasa por Diego Aval, que en este verano le cobró un gol a River con 2 laterales ejecutados en el mismo momento y Boca tampoco lo quiere a Diego Aval. No quiere a nadie, viejo. Es el superclásico, nadie quiere perder y están todos los detalles, no los dejan librados al azar. Voy a decir una cosa rapidito. Sí. En las próximas horas va a haber una inspección al Estadio Monumental. Temen que pueda llegar a haber un encontronazo entre las 2 fracciones que tiene la Barra Brava. Si se confirma que puede llegar a haber algo en la Centenario Alta, una parte de Monumental va a estar clausurada. Bueno, estaremos atentos entonces a ver qué sucede con eso, porque ya se viene el clásico. Ya se viene y toda esta semana lo estaremos viendo. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Nos vamos al corte, ya venimos.